noches, bienvenidos. Para la Casa de la Cultura San Pedro y para el municipio de San Pedro es un verdadero placer presentar esta noche el libro Mexicas, el pueblo elegido del autor Jaime Montel. Les voy a platicar un poquito sobre el currículum del escritor Jaime Montel. La conquista de México, Tenochtitlan, editorial Miguel Ángel Porrúa, México, agosto 2001. La caída de México, Tenochtitlan, editorial Planeta, sello Joaquín Mortis, julio 2003. México, el inicio, 1521-1534, editorial Planeta, sello Joaquín Mortis, abril 2005. Caruna, historia de un encuentro, editorial Miguel Ángel Porrúa, octubre 2009. Mexicas, el pueblo elegido, editorial Random House, Mondadori, Grijalbo, junio 2011. Ocelotl, el último sacerdote de la náhuatl, editorial Random House, Mondadori, Grijalbo, julio 2013. La reseña sobre esta noche. Mexica, el pueblo elegido. Esta novela nos conduce por los convulsos años en los que Tenochtitlan dejará de ser una ciudad asediada para convertirse en la capital del mundo prehispánico. Con gran maestría, Jaime Montel nos aclara el nacimiento del poderoso imperio mexica. Muchísimas felicidades, maestro. Le voy a pasar la palabra al ingeniero Guillermo Yaguno. Como les comento, él estudia hoy por hoy teología y está en proceso de su primer libro, que bueno, como dice él, que hasta el final se da el título, ¿no? Pero que por lo pronto él cree se llamará Testimonio Maya. Para mí es un gusto presentar a Angie Lemes de Camargo, amiga muy querida por mí y por mi familia. Angie nace en Brasil y reside en México desde hace 30 años. Estudió la carrera de LAE. Los dejo ahora con la licenciada Angie Lemes. Hola, buenas noches. Para conocer a Jaime, yo conozco a Jaime desde hace más tiempo. Yo y Jaime tenemos algo en común, que es las ganas de un despertar espiritual. Y se fue creciendo la amistad y de repente veo que Jaime empieza a escribir y su primer libro que me regala en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, donde yo vivía, es un libro que se llama Caruna. Y me enamoré del libro. Y yo dije, me encantó tu libro, y empecé a decirle que me gustó su libro. Y lo que más me gustó de él fue cero ego, de decir así, ¿de verdad te gustó? Y ese hombre, yo no sabía que había escrito otros tantos más, que ya no era su primer libro, que era su cuarto libro. Entonces cuando hablo con él, que él estaba escribiendo Mexicas, para mí ha sido, como brasileña, el gusto de estar en México. De verdad no es así como palera, no vengo a hablar bien de México porque vivo acá. México para mí ha sido mi casa, voy a cumplir 31 años en ese país. Le agradezco de verdad todo lo que he tenido, y mi hijo también, que ha nacido aquí. Y entonces Jaime empieza a escribir algo que a mí me interesa muchísimo, que es acerca de la historia del mexicano. Entonces, más que nada no soy una gran oradora, pero soy una gran admiradora de Jaime, y me encanta lo que escribe. Y ahorita el último libro que él escribió, que me hizo el favor de traer, es ese libro, que ustedes entenderán que para mí hay palabritas que son medio difíciles de pronunciarlas, entonces lean por favor. Entonces, y le dejo la palabra a Jaime para que Jaime también pueda hablar de su trabajo. No sé si se regreso la palabra a Memo, creo que es a Memo. Entonces, para que él también pueda hablar un poco de Jaime. Y muchísimas gracias de verdad de nuevo por estar aquí. Bueno, repito, es para mí un honor estar aquí con ustedes. Tiene el sexto libro que me está gustando mucho, que bueno, a mí en lo especial me encantó el de Caruna. Sí.
¿verdad? Porque Angélica, por aquí anda mi esposa y andamos planeando también un viaje a la India y precisamente se desarrolla en la India este libro. Entonces yo no creo que existan las coincidencias, ¿verdad? Pero pues aquí se están dando. Es tiempo de pasar el micrófono a Jaime Montel y pues es un orgullo estar aquí al lado de esta gran persona. Gracias. No sé si usar el micrófono, no resuena demasiado allá atrás. O hablo sin micrófono. Pues, sí. Creo que ese micrófono se oye bien. Se oye bien. Bueno, me han preguntado, y tal vez algunos de ustedes se preguntarán por qué escribir sobre los mexicas, y sobre todo por qué leer un libro sobre los mexicas. Pues para contestar la primera pregunta, me refiero a mi primer libro, que es La Conquista de México, Tenochtitlan, y después México el Inicio, que cubre el periodo de 1531 a 1521 al 34, que son los primeros años después de la conquista. Entonces dije, puedo completar una trilogía con la historia de este extraordinario pueblo que son los mexicas. Yo tenía alguna información y novelarlo, porque los anteriores no eran novelados, eran más bien narrativa histórica, pero hacerlo un poco más ameno y llenar un hueco, porque realmente hay muy pocas cosas sobre los mexicas. Yo también quería profundizar mi conocimiento sobre los mexicas, entonces voy a utilizar ya los documentos que tengo y escribir este libro. ¿Por qué leerlo ustedes o por qué leerlo cualquiera? Bueno, básicamente yo creo que nos ayudará más a conocernos a nosotros mismos, como cualquier evento histórico. O sea, toda la historia nos enseña algo sobre los humanos, sobre nosotros mismos. Y en nuestro país, además, porque los mexicas fueron una parte muy importante de nuestra identidad nacional. México es nuestro país, se llama México, ¿no? Palabra que deriva obviamente de mexicas. Los mexicas no fueron la única etnia de Mesoamérica ni de México. Estaban los totonacas, los toltecas, los mayas, los chichimecas, pero nuestro país no se llama Totonacapan ni Mayapán, se llama México, ¿no? Y nosotros somos mexicanos. Entonces esto viene de los mexicas. ¿Por qué de los mexicas, no de los mayas o de los toltecas o de cualquier otra tribu? Porque a los mexicas les tocó el evento de la conquista. O sea, el tremendo choque entre dos culturas que no tienen contacto entre sí, que de repente se enfrentan brutalmente. Y entonces los cronistas españoles, los frailes y algunos conquistadores son los que recaban información sobre los mexicas, y gracias a ello tenemos la información mucho más amplia que sobre los mayas. No sé cómo le van a hacer con los mayas. Hay poca información, o sea, sí hay, pero mucha menos que con los mexicas, ¿no? Entonces eso sirve para poder escribir un libro como este. También muchas de nuestra genética, de nuestras palabras, de nuestra gastronomía, de nuestras costumbres provienen de los mexicas. El libro mexica le puso la editorial Novela Histórica, y yo quería mencionar un poco de por qué se llama histórica, porque hay muchas novelas llamadas históricas por ahí circulando, que de histórica pues no tienen nada. O sea, son más bien fantasías, y no quiero mencionar nombres, como dijo Bernal Díaz, por su honor de estos autores, pero que están basadas en imaginaciones de los autores, y que por lo tanto desorientan a los lectores, al público en general, que no tiene más conocimiento. Yo intento que esto sea documentado, ya les aseguro que es auténtico. Bueno, dicho todo esto, habría que preguntarse quiénes fueron los mexicas, ¿no? ¿Por qué se les llama el pueblo elegido? O sea, los sujetos de este relato. Los mexicas fueron la última tribu de una etnia que se llama Nahua, o tribus nahuatlacas, que llegaron a Mesoamérica, a lo que es actualmente nuestro México. Provenían, bueno, México también comprende partes que no eran de Mesoamérica, el norte, venían del norte árido, del norte salvaje, con perdón de ustedes que viven en Monterrey. O sea, tierra chichimeca era aquí, ¿no? O sea, la civilización acababa, la que vivimos nosotros, del Pánuco para allá, y del Pánuco para acá era las tribus salvajes, los chichimecas. Entonces ellos salieron de un lugar, ellos decían que habían salido de un lugar mítico, se llamaba Aztlán, que nadie sabe dónde queda, que no se ha localizado, y que posiblemente simplemente sea una leyenda de origen, porque Aztlán quiere decir lugar de garzas o lugar de blancura también, y la blancura puede ser la tierra del principio, de origen,
Entonces, como provenientes de Aztlán, ellos se denominaban aztecas al principio, pero en el recorrido, en su peregrinaje para llegar a Mesoamérica, o sea, Mesoamérica era la parte civilizada en aquel tiempo, tardaron, no se sabe exactamente, 1 siglo, 2 siglos en su peregrinaje, y en ese transcurso del tiempo encontraron un dios, o tuvieron una epifanía de un dios que se llamaba Meshi, y tomaron el nombre de mexicas. Y tampoco era imperio, porque bueno, enseguida lo vamos a explicar, o sea, porque ellos no hacían conquistas territoriales, como tal, no se adueñaban de territorios. Bueno, antes de que ellos llegaran aquí al Valle de México, ya habían llegado otras tribus de la misma etnia, las tribus nahuatlacas, había varias de ellas, los tlaxcaltecas, cholultecas, los leo porque se me olvidan algunos, los huejotzincas, tepanecas, ochimilcas, chalcas, etc. Porque tras la caída de Teotihuacán se hizo un vacío de poder aquí en el Valle de México. Entonces fueron llegando estas tribus del norte y fueron estableciéndose en todo lo que es el valle, porque era en aquel periodo de tiempo un lugar paradisíaco, todavía existían los lagos que hoy ya desaparecieron. Y fueron asimilando estas tribus la gran cultura mesoamericana que venía desde los olmecas, pasando por los toltecas, parte de los mayas, y que todavía permanecía en ciertos lugares aislados del Valle de México. Fueron civilizándose de estos chichimecas. Entonces, cuando llegan los mexicas, encuentran el territorio totalmente ocupado por estas tribus, los rechazan de todos lados, incluso los persiguen porque tenían malas costumbres, entre otras las de robarse la comida de los vecinos y las mujeres también. Entonces, además tenían ritos bastante sangrientos que vamos a comentar un poquillo. Y como muestra de esto les quería contar una historia. Les dieron cobijo en Culhuacán, que estaba a la orilla de los lagos, que era un enclave de cultura tolteca todavía. Les dieron permiso de establecerse unos terrenos áridos, baldíos, dentro de los dominios de los culúas. Por eso ellos se llamaban culúas mexicas. Cuando llega Cortés a las playas de Veracruz, se dicen culúas, porque habían vivido en Culhuacán y porque tenían la vieja cultura tolteca a través de los culúas. Bueno, entonces les dan permiso de establecerse allí, prosperan un poco, se comen las serpientes y las arañas que había por allí, y poco a poco van prosperando, y finalmente le piden a Tlatoani, o sea, al soberano de Culhuacán, una hija para hacerla su soberana, para que se casara con su jefe y fuera su soberana. Tlatoani a Chitometl, cuando ya se fue Ali, que la tele le cuesta mucho trabajo. Ahí está. A Chitometl les concede a la hija, se la llevan, y lo que hacen estos bárbaros es sacrificarla, sacarle el corazón, desollarla, se le quitan la piel, y después invitan al padre a venir a adorarla, porque la querían convertir en una diosa, en su diosa Toshi. Los invitan al padre a la ceremonia supuestamente de entronización de la hija. Llega Chitometl con sus guerreros, todos vestidos de gran gala, y lo meten al aposento donde estaba supuestamente la hija, que estaba muy oscuro. Entra Chitometl, arroja un puñado de copal a un brasero que había ahí, y se hace una especie de llamas, porque la piel se la había vestido uno de los sacerdotes, la piel de la hija. Entonces reconoce en el rostro del sacerdote las facciones de su hija y queda horrorizado, por supuesto, totalmente, porque se vestían la piel de los desollados. Entonces, bueno, ustedes se imaginarán, empieza a gritarle a sus guerreros que acabamos con estos salvajes bárbaros. Los guerreros persiguen a los mexicas y los obligan a refugiarse en la laguna, en los carrizales de la laguna, en el lago de Texcoco, donde permanecen varios días escondidos y finalmente se refugian en 2 islotes que había ahí. Uno era Tlatelolco y otro era Tenochtitlan, y fundan ahí su ciudad como pueblo perseguido. Y bueno, aquí tenemos la leyenda de fundación, que todavía lo tenemos en la bandera nacional, ¿no? Se encuentran el águila, la serpiente, que de esto habría mucho que decir, pero no tenemos tiempo. Lo que sí quería comentarles por el aspecto espiritual que menciona Angie a veces, es que hay mucha similitud, si ustedes lo piensan un poco, entre el símbolo del águila y la serpiente y Quetzalcóatl, porque tenemos un ave y una serpiente, y Quetzalcóatl era un quetzal y Coatl, que era la serpiente emplumada. Pues ahí habría, es curioso y habría mucho que comentar al respecto. Bueno, en el transcurso del tiempo, en un tiempo bastante breve, poco a poco fueron
prosperando. En aquel tiempo había una tribu que se llamaba los tepanecas, que también era una tribu en Ahuatlaca, que era el poderío imperante en aquel tiempo, y los usaron a los mexicas como mercenarios. Ellos aprendieron a guerrear, cada vez eran más aguerridos y más poderosos, hasta que finalmente se aliaron con los acolhuas, que son los que conocemos como texcocanos, y entre mexicas y acolhuas vencieron a los tepanecas, se hizo la triple alianza, no sé si se acuerdan ustedes de algo de esto, y empieza realmente el poderío mexica a conquistar señorío tras señorío, porque en aquel tiempo toda Mesoamérica estaba dividida en pequeños señoríos, o sea, no había un poder central, sino que eran pequeños, como un mosaico de señoríos, cada uno con su tlatoani local. Los fueron tomando uno por uno y aumentando sus dominios. No pudieron llegar a Yucatán porque estaba en la selva de las grandes selvas de Tabasco y de Campeche, que les impidieron conquistar Yucatán. Y acá el norte pues era demasiado árido y no había chichimecas, tampoco les interesaba mucho. Y el único señorío que les resistió fue el de Michoacán, el de los purépechas, que desde entonces eran aguerridos como actualmente parece que están siendo. Y no pudieron conquistar a Michoacán, pero todo lo demás lo fueron tomando. Entonces sería muy largo y muy prolijo enumerar las innumerables batallas que tuvieron los mexicas. Y fue uno de los problemas para escribir este libro, porque son batallas, y puede volverse tedioso y aburrido escribir tantas batallas. No sé, espero que no haya sido tan aburrido. No las escribo todas, nada más algunas. Entonces, en poco tiempo se convierten en el máximo poder de la náhuatl. El Anáhuac, que era la tierra entre los mares, ¿no? Se llamaban Anáhuac, entre el Golfo y el Pacífico se llamaba el Anáhuac, entre aguas. Bueno, quienes realizan este inicio del imperio mexica fue Ixcoatl, que me parecía difícil de pronunciar. No puedo pronunciar. La tele era... Menos ante un micrófono. La tele para los españoles era sumamente difícil. Entonces, por ejemplo, hay un pueblo que se llama, cerca de Tampico, que se llama Ocelotl, Amat, es Ocelotl, ¿no? Ocelotl es el ocelote, el tigrillo nativo. Bueno, pues los españoles lo convirtieron en Osuluama, porque Ocelotl Amat, nada más no. Y en México, por ejemplo, había un barrio mexica que se llamaba Huitzilopochtli, pero lo convirtieron en Churubusco. La tele era así imposible de pronunciar. Entonces, bueno, Ixcoatl, y después su hijo Moctezuma y Luicamina, que no hay que confundir con Xocoyotzin, que fue de la conquista, fue el segundo Moctezuma, y su medio hermano Tlacaele, que fue un personaje muy interesante y muy importante. Le dieron forma a todas las instituciones legales, sociales y religiosas de los mexicas, le dieron forma al Estado, y estaban basadas en gran parte, o en su mayor parte, en la guerra. Era un pueblo totalmente guerrero y aguerrido, y en el sacrificio humano y en el cobro de tributos, porque estos iban conquistando señoríos y tenían que pagar tributo, no tenían que pagar piso, como ahora se usa, ¿no?, a los vencidos. Y fue entonces que se autonombraron el pueblo elegido. Y eso es interesante de saber por qué se llamaron el pueblo elegido, porque ha habido otros pueblos elegidos que se autonombran pueblos elegidos, como el de los israelitas, por ejemplo. Ellos tomaron como antecedente, había una leyenda de los soles. Según esta leyenda, habían existido 4 soles antes de nuestro sol actual. No nos va a contar cada uno de los soles porque sería muy largo, pero cada uno terminó en grandes catástrofes. Entonces, me parecen algunos poemas náhuatl muy bonitos. Por ejemplo, dice que tras la muerte del cuarto sol, dice: cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Teotihuacán, en la vieja Teotihuacán. Era necesario crear un nuevo sol, ¿no?, y mejor que los anteriores, pero esto solamente podían hacerlo mediante el sacrificio. Era la única manera de lograr que la vida continuara y de crear un nuevo sol. Pues los dioses ayunan, hacen penitencia por muchos días, y al fin, esa es la leyenda, ¿no?, al fin encendieron una enorme hoguera en la oscuridad, porque pues, no había día, no había luz. Y tenía uno de ellos que arrojarse a la hoguera para convertirse en el nuevo sol. Por supuesto, ellos estaban lejitos de la hoguera porque era un calor tremendo y ninguno se atrevía a arrojarse. Por fin uno de ellos, que se llamaba
tengo que leerlo porque a mí me falla también, Tecusistecatl. Dio unos pasos hacia la hoguera, trató de arrojarse, pero estaba demasiado caliente y se reculó durante 4 veces y no se lanzó. Pero los dioses se lamentaban, pues, ¿qué va a pasar? No va a haber creación, no va a haber sol de nuevo. Entonces otro de ellos, que se llamaba Nanahuatzin, que era un dios al que nadie le hacía caso, porque decían el buboso, que estaba lleno de llagas y de úlceros, finalmente cierra los ojos, toma carrera y se arroja a la hoguera. Y Tecusistecatl, avergonzado, pues yo también, ahora yo también me lanzo, entonces también se lanzó a la hoguera. Entonces los dioses estaban, no sabían qué iba a pasar, se habían lanzado dos a la hoguera, y iba a pasar cuando amaneciera, si iba a amanecer, si iba a haber nuevo día. Se quedan todos acongojados esperando el amanecer. Y finalmente pues sale el sol, radiante y enorme, y tras él otro astro igualmente luminoso, y dicen, eso no es posible, pues la creación va a arder con 2 soles, ¿no? Entonces cuenta la leyenda que uno de los dioses agarró un conejo por las patas, le dio vuelta y lo arrojó al segundo astro. Con eso lo apagó y lo convirtió en la luna. Y dicen que si ustedes ven la luna llena pueden ver la figura del conejo en la luna. O sea, esto parece chistoso, pero tiene mucha cosa mitológica y de arquetipos, pero no nos vamos a meter ahí en esta cuestión. Sin embargo, los 2 astros permanecían fijos en el horizonte, no se movían. Entonces decían los dioses, bueno, ¿qué pasa aquí? No se mueven los astros, se necesita que se muevan, que haya día, que haya noche, y decidieron que se necesitaba un sacrificio aún mayor. Entonces dijeron ellos, pues debemos morir para que las luminarias se muevan y la vida resucite. Entonces cuenta la leyenda que empezó a soplar un fuerte viento que los mató a todos y puso en movimiento ya los 2 astros. Y así nació el sol actual, que es el 5.º sol. Por eso ustedes verán algunas novelas o libros del 5.º sol por ahí, que es el sol actual, ¿no? El sol de movimiento. Que se supone será destruido algún día por algún terremoto. Nadie sabe cuándo, no hay fechas para esto, pero según ellos, tras un ciclo de 52 años, porque hay ciclos de 52 años, no vamos a entrar en detalles del calendario mexica, que es muy complicado, pero se supone que después de un ciclo de 52 años se iba a acabar el 5.º sol. Pero necesitaban, el 5.º sol, los mexicas dijeron que era Huitzilopochtli, su dios, y que para seguir funcionando necesitaba una energía, como los dioses se le habían dado con su sacrificio, y que la única energía que le podían proporcionar al sol era la mayor energía que había en la tierra, que era la sangre y los corazones humanos. Entonces ellos se autodenominaron el pueblo elegido por Huitzilopochtli para mantener el orden cósmico, para que la vida siguiera, pero a través del sacrificio. Ya lo tenían muy marcado en su mitología. Y entonces ellos dijeron, bueno, nosotros somos los encargados por Huitzilopochtli para esto, y empezaron a hacer sacrificios cada vez más y más numerosos. Cada vez que conquistaban algún señorío pedían como tributo, o tomaban prisioneros, los sacrificaban, o como tributo cada año debían dar los señoríos gentes jóvenes, por lo general, para que los sacrificaran. Nunca se sacrificaban ellos mismos, los mexicas. O sea, por mucho que el 5.º sol y que la vida, los demás sí, pero nosotros no. Entonces no era como que... Pero eso los justificaba, o sea, como que instalaron un reinado de terror con estas medidas. Y además les daba una justificación para seguir conquistando, una justificación moral, porque ellos eran los encargados de mantener el orden cósmico, ¿no? Entonces, por un, se conformó una especie de sociedad muy esquizofrénica. O sea, por un lado eran herederos de la vieja cultura muy profunda, muy desarrollada de los olmecas, los mayas, los toltecas, y por otro lado tenían esta especie de rasgo sanguinario y cruel. Y tenían ceremonias horribles que no se les voy a contar, pero algunas se narran aquí en el libro. Sin embargo, tenían otras cosas. O sea, aparte de toda la vieja cultura, la fueron ellos desarrollando, y sería bueno mencionar algunas de las cosas buenas. Por ejemplo, instituyeron siglos antes de hoy la escuela gratuita para todos los niños, que en Occidente se tardó muchísimo más tiempo. Entonces tenían el Calmeca, que ustedes seguramente habrán escuchado, que eran las escuelas para los hijos de los nobles, y el Telpochcali, que era para los hijos de los plebeyos. Pues llevaban a los niños desde los 5 años más o menos a estas especies de internados, que eran gratuitos para todo el mundo.
y los dejaban ahí. Y a mí me gusta mucho, me gusta citar las palabras de las crónicas mexicas porque son muy, muy hermosas. Se las abrevio porque son largas. Pues cuando los padres los dejaban ahí, les decían: hijos míos, muy amados, plumas ricas, ahora empiezan a florecer y a brotar como limpias piedras preciosas. Estos sacerdotes que ven aquí son representantes de nuestros dioses. Son ahora sus padres y sus madres. Son los que los harán hombres de provecho, los que les abrirán ojos y oídos, los que les darán un corazón respetuoso de Dios, los que los castigarán, herirán y reprenderán. Deben ser humildes, no dar cabida a pensamientos malos. Pondrán mucho cuidado en entender los libros de nuestro Señor Dios, pues esta es casa donde se aprenden muchas cosas, donde se enseña la doctrina de los viejos. Aquí adquirirán, se les dará un rostro y un corazón, para que no tengan que ocultar un corazón amortajado, para que no tengan que cubrir con una máscara su falta de rostro. Se les enseñará cómo han de vivir, a obedecer, a respetar, a entregarse a la prudencia, a la cordura, a lo conveniente, a lo recto, a evitar lo malo, la perversión, la avidez. O sea, en estas escuelas se decía que los pupilos adquirían un rostro y un corazón, o sea, una individualidad y una moralidad. Muy bonitas palabras, ¿no? Me gustan mucho. En cuanto a la cuestión religiosa, no nos debemos de quedar nada más con el aspecto sangriento. Tenían otros, por ejemplo, el dios máximo era Tlotenahuaque, que le llamaban nuestro Señor, el que está en todo lugar, que mora en un abismo de tiniebla y de viento, el Dios supremo, tendido en el ombligo de la tierra, dentro de un encierro de turquesas, en las aguas de color pájaro azul. Ese es el quien nos rige, moviéndonos como canicas en la palma de su mano. Aquel por quien vivimos, el dador de la vida, noche, viento, invisible, impalpable, el que tiene todo en sí, el que está junto a todo, junto al cual está todo y del cual los demás dioses son nada más manifestaciones. O sea, también tienen una gran espiritualidad dentro de su salvajismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el arte religioso, que nos puede parecer grotesco o feo, y que a los españoles les pareció cosa totalmente diabólica, porque no pueden entender que era altamente simbólico. Lástima que no podamos pasarles aquí una imagen de Coatlicue, que es la que quiero tomar como ejemplo, pero yo creo que todos ustedes tienen un recuerdo, ¿no?, de este gran monolito que está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, y que los españoles venían eso y dicen: ¿qué es esto? ¿No? Es horrible. Sin embargo, todo era simbólico, y se los quiero mencionar brevemente para que vean que yo también no sabía esto, que hay otro punto de vista. O sea, la Coatlicue representa la creación del universo, nada menos que, o sea, la relación de la divinidad con los hombres. Y en la parte superior, si se acuerdan, tiene dos cabezas de serpiente, que están una frente a la otra. Vistas de frente forman un rostro. Lástima que no tengamos la imagen, pero bueno, forman un rostro. Entonces, sí, pues era bueno enseñar la imagen. Entonces, es una dualidad, son dos, porque de dos tienes que salir la creación. O sea, ya cuando hay dos empieza la creación, cuando hay una unidad, pues no hay creación. Entonces, del uno salen dos, y que además se contempla a sí misma y se convierte en dualidad. De esta dualidad surgen los miles de seres, la creación y los objetos que se simbolizan en las serpientes que están en su faldellín. Tienen un faldellín de serpientes, que es la multiplicidad, pues, de la creación, y que representan también la materia. La serpiente representa la materia porque se arrastra sobre la tierra. Y las cabezas de serpiente también miran hacia adelante y hacia atrás, o sea, un ojo mira hacia adelante y el otro hacia atrás, lo cual simboliza también la totalidad del tiempo. Y luego los dos dientes incisivos de cada serpiente suman un total de 4, que simbolizan las 4 direcciones, los 4 puntos cardinales. O sea, los 4 elementos que conforman todo lo creado. Ahí está la Coatlicue. Pero no sé si lo pasamos, lo circulamos. Entonces, si ve usted, en los hombros y en los codos tiene unas garras de tigre y unos ojos de águila. Esto nos indica también la creación, y por ende también a los humanos, porque la creación participa de lo inerte, de lo terrestre, que lo representa el tigre, las garras de tigre, es lo terrestre, y el águila representa lo celestial, lo divino, ¿no?
Hay unas 4 manos humanas que se ven cruzadas ahí en su pecho, que forman lo que se conoce como un quincunce. O sea, el quincunce son las 4 direcciones, con una quinta que es la vertical, la que une la tierra con el cielo, que es el quincunce. Y esta especie de cruz la encontraron los españoles y pensaron que era la cruz cristiana, y dijeron, ¿cómo es posible que haya llegado la cruz? ¿Quién la trajo? Santo Tomás. Porque él está viendo estas cosas, ¿no? Pero era realmente el quincunce, o sea, era un diagrama de las 4 direcciones, que formaban una cruz, y el árbol de la vida maya, que también simboliza una cruz, pero no era la cruz cristiana, ¿no? Eso llegó después. Y bueno, se supone que la quinta dirección, la que une al cielo con la tierra, también es la que está en nuestro corazón, porque es la que unifica los 4 elementos, los que acaba con la multiplicidad que nos destruye, y por eso del quincunce salen 2 corazones humanos que se pueden ver ahí en la cuatlicue, que también simbolizan la dualidad. El cráneo que ven ustedes también en la cuatlicue simboliza la muerte que todos tenemos que sufrir, pero no nada más la muerte física, sino también otro tipo de muerte, esa la muerte que nos puede transformar, que la muerte del yo, la muerte del yo falso o ilusorio. Por eso simbolizan los cráneos. Pues también tiene mucho simbolismo todo el arte mexica, no es nada más que cráneos y muertes y por qué. Hay más dentro de ello. Nada más quiero dar unas muestras ligeras, ¿no?, de la cultura, porque vale la pena. Ahora, en cuanto al gobierno, tenía cosas muy poéticas, que espero que no sea demasiado prolijo, porque cuando tomaba posesión el Tlatoani, le decían, los sacerdotes le decían todo un discurso, un speech muy largo, que sería muy conveniente que se lo dijeran a nuestros políticos y que lo escucharan y que lo practicaran además. Les voy a leer un resumen muy breve de lo que les decían a los Tlatoanis, el sacerdote, ¿no?, cuando los coronaban. Les decían, por ventura, por algún espacio de tiempo llevarás la carga que se te ha encomendado, o por ventura te atacará la muerte y será como sueño tu elección a este reino. Mira qué harás si en tu tiempo se destruye el reino y tu resplandor se volviese en tiniebla. Mira que recibas con afabilidad y humildad a los que vienen a tu presencia, angustiados y atribulados. No debes decir ni hacer cosa alguna arrebatadamente, escucha con sosiego y muy por entero las quejas e informaciones que delante de ti vinieren. No ataques las razones o palabras del que habla, porque eres imagen de nuestro Señor Dios y representa su persona. Mira, Señor, que no seas aceptador de personas ni castigues a nadie sin razón, porque el poder que tienes de castigar es de Dios. Hágase justicia aunque se enoje quien se enojare. Mira, Señor, que en los estrados y en los tronos de los señores y jueces no debe haber arrebatamiento o precipitamiento de obras o de palabras, ni se ha de hacer cosa alguna con enojo. Mira que no te pase por pensamiento decir, yo soy Señor y haré lo que quisiere. Que esto es ocasión de destruir y atropellar y desbaratar todo tu valor y toda tu estimación y gravedad y majestad. Mira que la dignidad que tienes, el poder que se te ha dado sobre tu reino o señorío, no sea ocasión de ensoberbecerte y altivecerte, mas antes te conviene muchas veces acordarte de lo que fuiste atrás y de la bajeza de donde fuiste tomado, para la dignidad en que estás puesto sin haberlo merecido. Mira, Señor, que no te descuides con deleites y placeres corporales. Mira que no te des a comeres ni beberes demasiados. Mira, Señor, que no gastes con profanidad los sudores y trabajos de tus vasallos. Mira que no des a nadie pena, ni fatiga, ni tristeza. Mira que no atropelles a nadie, no seas bravo para con nadie, y que no hables a nadie con ira, ni espantes a ninguno con ferocidad. Advierte, Señor, que el lugar en el que estás es muy alto, y la caída de él es muy peligrosa. No pienses, Señor, que el estado real y el trono y dignidad es deleitoso y placentero, que no es sino de grande trabajo, y de grande aflicción, y de gran penitencia. Y le seguían diciendo. Bueno, para darles otra muestra, una breve muestra de la cultura mexica, de la cultura mesoamericana, en lo que se deleitaban ellos era lo que llamaban flor y canto, que era como la poesía y la filosofía. Hay cosas bellísimas de la poesía náhuatl que pueden encontrar en traducción, porque desgraciadamente ya no hablamos náhuatl, y muchos no sabemos náhuatl, no sé náhuatl. Quien ha rescatado mucho de esto es Miguel León Portilla, que pueden encontrar sus obras en cualquier librería.
y ahí están los poemas náhuatl, que son bellísimos. Mezclaban dos cosas en sus poemas: por un lado la alegría de vivir, y por otro lado el desamparo ante la angustia de la muerte inevitable, porque ellos no tenían como una idea de que hubiera una vida después de la muerte muy precisa, muy fija. Fue algo que trajeron los cristianos. Para los mexicas, para los nahuas, dependía cómo uno muriera, pero aquí no me voy a extender mucho. Si morías en la guerra, si morías en el parto, si morías ahogado, si se moría de viejo, pero ninguno tenía así como una sobrevivencia eterna después de la muerte. Entonces se refleja en su poesía. Les voy a leer dos breves poemas de Nezahualcóyotl, que fue el gran tlatoani, poeta, filósofo de Acolhuacan, que era poeta, filósofo, guerrero, arquitecto, ingeniero. Era muy completo, era como una figura del renacimiento europeo, pero acá de los mesoamericanos. Y en uno de ellos, es breve, no se los voy a leer todo porque no tenemos tiempo. En uno nos habla precisamente de la belleza de la vida, y dice: no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen, serán llevados allá al interior de la casa del ave de plumas de oro. Nos ataviamos, nos enriquecemos con flores, con cantos. Esas son las flores de primavera, con ellas nos adornamos aquí en la tierra. Hasta ahora es feliz mi corazón, oigo ese canto, veo una flor, que jamás se marchiten en la tierra. Y otro que les voy a leer es donde se manifiesta la angustia ante la muerte. Y dice: pero aquí, ¿acaso ninguno está aquí? Solo, cual niebla, cual silencio desolado, me tendré yo mismo. Es quizá nuestra casa en la tierra. Solo lugar de pena, lugar de congojas es donde vivimos. En vano he nacido, en vano he venido a salir de la casa del Dios a la tierra. Yo soy menesteroso. Ojalá en verdad no hubiera salido, que de verdad no hubiera venido a la tierra. ¿Cuál es mi destino? Soy desdichado. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra, como vestidura de plumaje de ave zacuán nos iremos acabando. Nos vamos a su casa. Meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis al lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Es el tono melancólico y triste de esto. Bueno, no podemos extendernos mucho en estos temas. Yo les recomiendo que lean mexicas. Aquí van a encontrar intrigas políticas, pasiones, sacrificios humanos. Personajes como Xcoatl, Tlacaelel, Moctezuma, Nezahualcóyotl. Tlacaelel es una de las figuras principales de esta historia, que fue rescatado realmente por Miguel León Portilla. Antes no se sabía mucho de Tlacaelel, y que los que hayan leído por ahí el Tlacaelel de Antonio Velasco Piña tal vez también lo sepan, aunque Velasco Piña lo hizo más desde un punto de vista iniciático, esotérico, que histórico, ¿no? Y la figura de Tlacaelel es muy importante porque fue muy longevo, vivió 90 años, según algunas crónicas. Pues cuando él era pequeño, todavía Tenochtitlan era un pequeño poblado con casas de barro, techos de paja, perseguidos por todo el mundo, y cuando muere Tlacaelel, Tenochtitlan era ya la gran urbe, el gran imperio, el gran poder, y la ciudad pues más poblada de su tiempo. Incluso en Europa no había ciudades como Tenochtitlan, ni siquiera tan hermosas. Tenían alrededor de 200,000 habitantes, creo que Toledo tenía 30,000 en aquel tiempo. O sea, los españoles también se asombraron de ver esta ciudad tan hermosa cuando pasan a través de los volcanes, que llega Cortés por primera vez, y lo ven desde arriba. Bernal Díaz tiene este dicho de que parece cosa de sueño, cosa de las novelas de Amadís de Gaula, ¿no? Ver esta ciudad tan hermosa entre lagos como una gema. Y entonces Tlacaelel fue quien vio todo esto. Se llevó muy poco tiempo realmente. Y para concluir, para darles un poquito de sabor del libro, si les antoja, les voy a leer unos párrafos aquí ya del final. Esto es en 1487, cuando Xcoatl, que fue el antecesor de Moctezuma Xocoyotzin,
e inaugura el Templo Mayor de Tenochtitlan, porque se remodelaba cada 52 años, iba siendo mayor. Ixtlahuatl hace la remodelación última, que es enorme ya, y para ello tenía que hacer varias ceremonias y sacrificios humanos, por supuesto. Y esto fue en 1487, según los crónicos. Entonces dice, México Tenochtitlan pareció un hormiguero, atiborrado de visitantes procedentes de toda la cuenca del valle y de mucho más lejos, llegados desde innumerables señoríos y de todos los sitios del Anáhuac, de todo el mundo conocido y civilizado. La diversidad de lenguas, el colorido y la variedad de los atuendos regionales, el comportamiento deferente, respetuoso y hasta sumiso de muchos de los señores, atestiguaban el poderío, el dominio, la majestad y la fortaleza de la gran ciudad que presumía de ser el ombligo del mundo. Las celebraciones se iniciaron. La gran pirámide del Templo Mayor se levantaba grandiosa, dominando el horizonte de la ciudad. Ahora sería inaugurada, dedicada a sus dos dioses tutelares, Huitzilopochtli, el colibrí de la izquierda, y Tlaloc, señor de la lluvia y de la niebla. Arriba, sobre la cima de la gran pirámide, Tlacaelel, el legendario Cihuacuatl mexica, contempló la escena con la respiración agitada tras haber ascendido por su propio pie los 120 peldaños, negándose, a pesar de su avanzada edad, tenía casi 90 años, a ser transportado por dos fuertes guerreros. A su lado estaban el supremo señor mexica y el güey Tlatuani. Le decían el güey Tlatuani no porque fuera güey, claro, porque este güey es en náhuatl, quiere decir gran, y güey Tlatuani era orador. Entonces el güey Tlatuani era el gran orador, o sea, el que habla, el que comunica. No tiene nada que ver con el güey actual. Sí, porque de veces dice güey Tlatuani. A su lado estaban el supremo señor mexica, el Huitlatlán y Ahuizotl, así como los otros dos señores de la Triple Alianza, Nezahualpili de Colhuacan y Chimalpopoca de Tlacopan, con coronas en la cabeza, ataviados con finas mantas exquisitamente bordadas, llenos de refulgentes joyas y brillantes plumajes. El sol mismo parecía tomar parte en los festejos, brillaba majestuoso y radiante en un cielo despojado de nubes. Sus rayos dibujaban nítidamente los contornos y relieves de la escena. Parecía estar ansioso de recibir el alimento que le daba vida, el agua divina, el agua florida, el licor divino y precioso, presente en la sangre y en los corazones de los seres humanos que iban a ser sacrificados, a fin de que el orden cósmico se mantuviera. La cosecha sería tan grande que había más que suficiente tanto para él como para los demás dioses. La multitud de cautivos sumaban miles. Poco antes del amanecer fueron colocados en 4 interminables hileras a lo largo de las rectas calzadas principales que, partiendo del recinto sagrado, iban hasta los límites de la urbe. Eran llamados flores del águila, flores de guerra, flor de la batalla, flor del escudo, preciada flor del tigre, greda y pluma fina, las flores que se ambicionan, flores del corazón. Fueron ordenados de acuerdo a su lugar de origen, vestidos únicamente con un mastle, una especie de taparrabo de papel, el cuerpo pintado de blanco, excepto por un antifaz de tizne negro sobre el rostro. Sus minutos de vida estaban contados. Pronto empezaron a subir por las gradas del Templo Mayor. En la cima los esperaban 4 grandes piedras de sacrificio, sobre los que eran arrojados de espaldas, al tiempo que 4 sacerdotes sujetaban sus miembros, mientras que un quinto mantenía sus cabezas hacia atrás, mediante un cordel pasado por sus gargantas. Ahuizotl, Nezahualpili, Chimalpopoca y Tlacaelel iniciaron los sacrificios, cada uno posicionado ante su respectiva piedra sacrificial. Con certero y fuerte golpe dejaron caer el filoso cuchillo de obsidiana sobre los extendidos pechos, arrancando enseguida los corazones con la mano, a través de la sangrante herida, levantándolos hacia el sol en suprema ofrenda, cual joyas púrpuras, rojas y brillantes, arrojándolas enseguida al Pauxicali, el vaso de las águilas, donde palpitaban por unos breves segundos más. Tlacaelel podía ver también las 4 grandes calzadas que salían de la ciudad lacustre, como sus ejes radiales comunicándola con tierra firme. La laguna de suaves ondas, levantadas por una ligera brisa, rodeaba la urbe como un espejo. La transparencia de la atmósfera le permitía llevar su vista hasta los poblados anidados en sus orillas y más allá, hacia partes del valle, enmarcado por el verde oscuro de la arboleda, al occidente el Zacatepec, al oriente el Tlaloc. A lo lejos se perfilaban las avanzadas de las cadenas montañosas y, brillando al sol, los deslumbrantes picos nevados de los 2 volcanes, el Popocatépetl, el monte Cumea, y el Iztaccíhuatl, la mujer dormida. Tlacaelel aspiró la fragancia del incienso que subía en densas columnas desde los grandes pebeteros del recinto sagrado,
mezclado con el aire delgado y ligeramente frío de la meseta, y el olor de la sangre en descomposición, fuerte y cáustico de la muerte. Él había luchado durante muchos y largos años para que llegaran hasta donde ahora estaban. Su impávido rostro no dejaba traslucir emoción alguna. No en balde desde pequeño había luchado, había sido entrenado para alcanzar el control de sí mismo, a través de duras penitencias, ejercicios, lances políticos y combates. Ahora era dueño de su corazón y de su rostro. Tan inmóvil como una estatua hierática, dejó que los recuerdos inundaran su mente. Había vivido, había visto más acontecimientos históricos que ninguna de las otras personalidades presentes. Había sobrevivido tanto tiempo que en ocasiones sentía el deseo de descansar, de partir al lugar de los descarnados, al lugar del misterio, de donde nadie regresaba, a donde tantos de sus seres queridos se habían adelantado. Y bueno, 34 años después de esto, México Tenochtitlan perece en un cataclismo de sangre y de fuego con la llegada de los españoles. Después de 3 meses de luchas diarias, cotidianas, casa por casa, Tenochtitlan cae. Desafortunadamente no volvió a caer. Lo que causó esto fue una profunda herida, un profundo trauma en la psique mexicana, que hasta la fecha sigue abierta y que no hemos podido sanar. O sea, si en España les hablan ustedes de la conquista, algo que pasó hace 500 años que a nadie le importa, ¿no? Y aquí en México sigue viva la polémica sobre Cortés, sobre la Malinche, sobre quién somos los mexicanos, sobre cuál es nuestra individualidad, sobre que si los españoles son unos hijos de tal, que si sobre los indígenas los miramos con desprecio. O sea, no hemos podido como conjugar, como coaligar nuestras dos raíces, la indígena y la española, en una nueva individualidad mexicana. Además de que caímos en 300 años de coloniaje, de explotación de la gran masa. Y bueno, en ese tiempo, en el tiempo de la conquista empezaron los grandes vicios. 500 años después todavía padecemos, es increíble, ¿no? La impunidad, nepotismo, corrupción, autoritarismo, falta de educación. Yo te platicaba a ti que cuando llegaban las cédulas reales de España, en los primeros años de la colonia, los funcionarios reales, no sé por qué se la ponían en la cabeza, una especie de pergamino, y decían acátese, pero no se cumpla. Estamos exactamente igual 500 años después. O sea, se promulgan leyes, se hacen leyes, acátese, pero no se cumplen. Entonces, pues todo esto nos impide ser pues la nación próspera, democrática y moderna que podríamos ser. Estos vicios que arrastramos por 500 años, y yo creo que ya es tiempo de ir superando. Y bueno, mi deseo es que ojalá que el estudiar un poco nuestra historia nos enseñe a entender un poco más nuestro país y a no seguir repitiendo nuestros errores una y otra vez. Y bueno, pues yo quisiera que esto fuera un poco más interactivo. Abrimos un espacio de preguntas y muchas gracias. Yo con toda confianza, no sé si les puedo contestar o no, pero bueno. Bueno. No, sí, voy a añadir aquí un dato muy importante para mí. Yo hoy día tengo 54 años. Cuando yo cumplí 52 años, yo sabía de ese ciclo de mexica de cada 52 años. Entonces yo me aproximé a alguien que sabía un poco de ese tema y dije, ¿qué puedo hacer para cerrar ese mi ciclo de 52 años? Entonces me dijo, pues ve y busca carrizos, y cada carrizo representa un año de tu vida. Entonces se hizo una ceremonia que Ruy estuvo presente, ¿verdad? Que se llama quema de carrizos. Fue hecho aquí en Allende. ¿Cómo se llama el espacio que está ahí? Creo que sí, fue Allende, sí. O más al sur todavía de Allende. Sí, entonces hicimos ahí, y todo fue en un ritual mexica, porque yo realmente para mí era sumamente importante. Y cada carrizo que yo tomaba, de esos 52, que quiere decir que sí pesaba, entonces era como representando cada año de mi vida para poder quemar y volver a renacer, ¿no? Y le llamó mucho la atención a la gente cómo yo, siendo extranjera, porque no me siento de verdad, podría yo haber hecho eso y pensado en eso, ¿no? Y traje a una persona desde el DF para poder hacer la ceremonia. ¿Y por qué el mexicano no tenía esa información, ¿no? ¿Por qué no hacer eso? Después propuse también, y se hizo después, otras 8 personas aquí hicieron también su quema de carrizo y todo. Y para mí fue algo de verdad muy impresionante y muy lindo, y de verdad no es
casualidad de que él empieza a decir un ciclo de 52 y de 52 y de 52, ¿no? Entonces a lo mejor, no sé, sería padre que cada uno pensara también en sus 52 años. Creo que no me toca el próximo ciclo. Sí, el segundo no creo, porque sería 104, a ver si llego. Entonces, yo quería preguntarle adicionalmente, ¿existe ahorita algo, bueno, me viene a la memoria el cuento y lo que narra más bien, películas? ¿Realmente ha llegado algo de esto al cine? No me vas a hablar de Apocalipto, ¿cómo se llama este personaje? Me gustaría saber. ¿Mel Gibson? No, Apocalipsis, no, Apocalipto, que eso no tiene nada que ver. Nunca ha llegado nada. No, Apocalipto es una construcción fantasiosa de Mel Gibson, los demás no tiene nada que ver con los mayas, pero en absoluto. Y que yo sepa una buena película, no hay, debería de ser. No hay, ¿verdad? Una buena película de la conquista estaría muy bien, no, hay cosas malas. Pero... Sí, porque me viene a la imagen muchas películas cine mexicano y la verdad se nota que bueno, simplemente la Virgen María o documentales que he visto, no sé. No hay una buena película. No creo que haya buenas historias y la verdad se ve diferente a todo y se ve muy detallado. Incluso documentales hay, pero aunque nos faltan más. Sí. También. Sí, muy gracias. Aquella actual frase esa de esa adversidad entre los capitalinos y los poblanos tiene que ver con los tlaxcaltecas contra los mexicas. Bueno, los tlaxcaltecas no estaban en Puebla. Sí. Estaban en la Tlatepuzco, ¿no? En Tlaxcala. Los poblanos, bueno, Puebla no existía en aquel tiempo, lo que es más. Puebla se fundaron los españoles, Puebla de Los Ángeles. No, la enemistad de los tlaxcaltecas y los mexicas pues era todo el tiempo, pero no tiene que ver con los poblanos. Si tienen problemas los poblanos con los del DF, supongo que se tendrá de otro lado, pero no. No de aquellos tiempos, ¿no? O sea, tlaxcaltecas y mexicas sí. Pero sí se odiaban. Pero los tlaxcaltecas no estaban en Puebla, que Puebla ni siquiera existía. No, se odiaban, tenían guerra a muerte, Tlaxcala, porque los tlaxcaltecas tampoco los pudieron dominar, los mexicas. Nos odiaron, pero no los pudieron dominar. Y precisamente los tlaxcaltecas les dieron un gran apoyo a Cortés, a los españoles. Gracias. Buenas noches. Pues para agradecerle a Angie la invitación, si no es por su atenta invitación estaríamos aquí. En realidad esta presentación que está haciendo su libro es muy interesante. Yo lo felicito ampliamente. Ahorita comentando y entrando en confianza aquí con las distintas preguntas de los asistentes, yo recuerdo que, voy a levantar porque no está mover la casa. Sí, yo me acuerdo que durante la instrucción primaria teníamos la idea, de hecho nuestro origen está perdido, entonces teníamos la idea de que, oye, así nos lo hacían saber, ¿verdad?, de que los españoles habían venido a civilizarnos. Aquí un pueblo bárbaro. Entonces uno va creciendo con esa idea y se va minimizando a sí mismo. Oiga, perdón, ¿en qué escuela estuvo? No, escuela de gobierno. ¿Ah, de gobierno? Escuela de gobierno, escuela a la que una gran mayoría de mexicanos asistimos. Sí, así tal cual. Sí, entonces va uno creciendo con esa idea. Sin embargo, bueno, pues ya va pasando el tiempo. Me tocó ser maestra y luego me tocó dar la materia de historia en la secundaria. Pues aparte hay que uno documentarse, informarse. Y cayó a mí en mis manos el libro del Azteca. Gary Jennings. Ay, no. Yo no quería mencionar estos autores, pero ya que usted lo menciona, sí. Gary Jennings es sexo. ¿Es qué? Sexo. Sexo. Es sexo. Oiga, a las 20 páginas de que empieza el libro, se pasa como 10 escribiendo su primera experiencia sexual con su hermana, con todo detalle. Es un pedacito, pero... 10 páginas. Se le fue como agua. Pero con todo detalle. Tiene una riqueza de lenguaje hermosa. Bueno, como literatura se lo paso, como historia no. Otro dato importante, por ejemplo,
la cultura moral de los nativos americanos era de decir la verdad. Por ejemplo, los de más alta jerarquía, ellos si se emborrachaban, No, estamos mal, fíjese. Permítame, haz un paréntesis. Sí, o sea, estaba el purque, ¿no? Estaba permitido para los de alta jerarquía precisamente y para los ancianos, para los que pasaban de cierta edad, que ya habían cumplido sus funciones en la vida, ya se podían poner una guarapeta si querían, porque ya habían cumplido con la vida. Y para los guerreros de alta categoría. Para los demás era pena de muerte. O sea, la primera les daba una paliza tremenda y la segunda era pena de muerte. Para los jóvenes, no para los guerreros de alta vida. Bueno, aquí menciona... Si yo dice Harry Jennings está mal. Sí, la verdad, sí. Bueno, yo le estoy comentando y sí me interesa mucho de su punto de vista. Sí, te lo aseguro, eso viene bien perfectamente documentado. Bueno, ahí menciona que a los que decían mentiras, una espina de maguey atravesándole el labio inferior. Harry Jennings, de nuevo. Hernán Cortés, pues un mentiroso, ¿verdad? Que decía que venía del rey de España ni lo conocía. Entonces empezó la marrullería y traemos esa cultura. No sé qué opina usted. Me interesa su punto de vista. No, mire, Harry Jennings, yo recomiendo que no lo lean. No, porque no está basado en la historia, es muy fantasioso. O sea, si quiere luego platicamos de Hernán Cortés y de cómo se presentó y de por qué lo hacía Moctezuma y todo esto. No, de cómo se presentó, ¿no? Es otra historia totalmente distinta a la que me está usted contando. A lo mejor plenamente como es muy fantasioso. Y lo de las puntas de maguey, todo el mundo las usaba, todo el mundo se sangraba. Si quieren más especificaciones, por ejemplo, los guerreros se pasaban una punta de maguey por el pene, eso es de Harry Jennings tal vez, para sangrarse el pene, y la lengua, y los oídos, y los brazos, con puntas de maguey. Eso era una práctica común de los sacerdotes y casi de toda la población en ciertas ceremonias religiosas, ciertos días del año. Bueno, lo importante es que soy una apasionada de la historia de México. Es que bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Y por eso yo me refería a algunas novelas que se llaman históricas y que históricas no tienen más que nada. No hay varias por ahí. Bueno, pero... Hay por ahí circulando otra que no voy a nombrar la autora, que se llama El hombre huracán, que no sé si alguien lo leyó por ahí. Que tuvo hace 2 años o algo así, mucha venta, una mujer canadiense, primera novela. Y quiero saber, Quetzalcóatl, que decía que era un vikingo. Entonces se pone a narrar todo esto. No tiene ni pies ni cabeza, pero se vendió muchísimo. Qué triste. Sí, qué triste. Muchas gracias, No, a usted. Pues nada más quiero añadir 2 cosas, ¿verdad? Me llamó mucho la atención 2 puntos que aquí se tocaron y se tocan en el libro. Uno, el libro está redactado de una manera muy agradable, muy amena. No es un libro pesado de leer. Es un libro en el cual se generan algunos personajes y a través de los personajes se está contando la historia. Entonces, es un libro que yo considero fácil, ameno. Y segundo, los valores de nosotros los mexicanos, que no se pierdan. Este libro lo resalta. Hay que conocer para amar, y para amar a nuestra raza, para amar a nuestro pueblo, pues hay que leer un poquito, ¿verdad? Por eso yo recomiendo ampliamente, lean este libro, no se van a aburrir, no se van a cansar, al contrario, lo van a disfrutar. Créanme que son años y años de investigación para poder poner un librito de estos. Pues en nombre de la Casa de la Cultura San Pedro, a decirte, Angie, que de alguna manera te tenemos aquí, físicamente, pero aquí te tenemos en esta noche que nos engalana, maestro. Muchísimas gracias, felicidades. De verdad que estamos de fiesta hoy. Y bueno, ingeniero, un placer, mucha suerte con su próximo libro. Gracias. A usted, muchas gracias por su asistencia. Yo les invito a pasar de este lado de la galería para festejar con el maestro esta hermosa velada. ¿El comercial? ¿Cuál? Si quieren que compren. Aquí está en el recinto. Y está en mejores precios por aquí. Mejores precios que en cualquier librería. Bienvenidos y enhorabuena.